Yo ayer la vi fuera de sí, ¿eh? No sé cómo la has visto No, tú, yo la pero vi firme y digna. fuera de No, sí. yo prefiero verla así, a subordinada. Prefiero nadie verla. queremos una Ah, pues presidenta entonces, ¿cómo la querías? subordinada, Que aceptara, pero la veo que fuera de sí, por eso, ¿qué querías? ¿Que verdaderamente, aceptara, que los detuviera y los mandara sin pruebas? Yo no Hay me acuerdos, sentiría. ¿no? No, Hay no, no, por acuerdos. eso hay acuerdos y a eso se basan. Pero yo no me sentiría dignamente representado por una presidenta que se subordine y que se sojuzgue y que se incline ante un poderoso. Yo prefiero una presidenta que actúe con dignidad, que actúe con decoro, que no tenga temor para actuar defendiendo al país y defendiendo a la soberanía del país. ¿Por qué no nos defiende frente a los criminales? Esa es la cosa. No, por eso. A ver, mira, han habido como muchos nunca. A ver, señalamientos. ese es bueno, y déjame, porque es importante tu pregunta. Ve los antecedentes y revisa la historia desde que entró ella. Y es impresionante la cantidad de capos del crimen organizado y de bandas que se han atacado o combatido en el régimen de ella. Es impresionante la cantidad de droga incautada, de capos detenidos, de personas procesadas, incluso de extraditados que ya llegan a un número de 93, que en la historia de México se había... Familia de Legión Vanguardia, esto se salió de control. Si el video pasado les impactó, lo que Adela Micha intentó hacer contra nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no tiene nombre. Quiso pisotear la soberanía, pero ahora sí, y sorprende gratamente que Ricardo Monreal sacó la casta y la puso en su lugar. Veremos inclusive cómo la calla reiterativamente, porque al parecer Adela Micha quiere hacer lo mismo que los priistas y panistas, que para ellos, su grupo, la gente que votaría por ellos, que serían gente que son apátridas y que no quieren al pueblo mexicano, y que no quieren de hecho a México, son los únicos que pueden rescatar ese tipo de público. Y al parecer Adela Micha busca lo mismo. Ese sector, hay que decirlo igual, han sido ciertos programas como son de Lore de Mola, como hemos visto a Chumel Torres, como hemos visto a Typical, ciertos sectores que no les interesa México, pero les interesa ese público que está muy rabioso con un gobierno que sí está dando resultados. Vamos a escucharlo, amigos y amigas, porque esto es histórico. Ahorita lo platicamos. No lo son, no lo son. No, pero y no se deben de erigir en eso. No se deben de erigir ni en ministerios públicos. México, por ejemplo. No, pero mira, el que investiga, porque el que investiga e indaga es el Ministerio Público. Sí, el que condena es un juez. Sí. Ese es el Estado de Derecho y a ese nos debemos. Pero es que entonces yo no me atrevo a decir, ese es narco, porque yo no tengo pruebas. A mí me parece una ofensa. Por ejemplo, cuando dices la presidenta es narca, la narcopresidenta, o sea, es verdaderamente grotesco, es ofensivo. Ya lo sé que no, tú no, me refiero a ti, pero ve inundadas las redes y ve también yo lo escucho seguido en la tribuna, en la Cámara de Diputados, que los diputados con el pretexto de cuidar el fuero y de tener fuero, dicen cosas impresionantes. Y es su derecho de decirlo, porque uno de los derechos constitucionales es que no pueden ser reconvenidos en lo que digan y en lo que expresan. Para eso es el fuero, para eso es la inmunidad, para que puedas decir lo que quieras. Pues sí. Entonces hay tanta barbaridad en expresiones ligeras, carentes de pruebas, que bueno, pues en la tribuna de la Cámara se dicen tantas cosas, pero afuera yo te diría, tenemos que tener un juicio justo. Eso se llama debido proceso. Pruébame que soy culpable y condéname en razón de lo que tú dices que tienes pruebas para ser culpable. Vamos a regresar a estos dos temas, Chihuahua y Sinaloa. ¿No están recibiendo el mismo tratamiento Chihuahua y Sinaloa? Mira, por parte de yo la Fiscalía? Incluso tengo respeto por Chihuahua, pero yo soy de los que pensaba que era que había que tener cuidado con ese asunto, pero no son iguales, porque en Sinaloa hay una acusación endeble, sin pruebas, de un gobierno extranjero. Y en Chihuahua hay una presunta violación a la Constitución y presunta violación a la Ley de Seguridad Nacional al permitir que agentes extranjeros de la CIA estuvieran operando en nuestro territorio cuando la Constitución y la ley lo prohíben. Entonces, sí son diferentes, totalmente diferentes.
Y yo te diría que en una hay una violación grave de la Constitución desde mi punto de vista y en otra hay una acusación endeble de un gobierno hostil extranjero que está en un proceso político electoral deseoso de alcanzar la mayoría y ganar por parte del Partido Republicano los escaños o los asientos que están en disputa a partir del próximo noviembre. Híjoles, yo no sé si esa tú te la crees. No, sí me la creo, si no, no te la dijera. Pero es muy sencillo. Hoy escribí un artículo sobre eso. Y también escribí sobre el fuero, por cierto, para que veas que soy consecuente. En el país. El fuero es de la institución, en el país, del cargo, no de la persona. En El País lo escribí, me lo pidieron y me hicieron favor de publicarlo. Es un artículo extenso sobre la definición de inmunidad procesal, fuero, alcances, licencias, que está muy amplio y que está muy comprensible desde mi punto de vista. Protege la función, no protege a la persona. Pero bueno, es un tema que yo estoy seguro se va a dilucidar en los próximos... Mira, Ricardo, yo sé que tú eres un político de muchos años y eres como pez enjabonado, ¿no? No me te digas. sales por ahí. Sí. Pero mira, y la presidenta se la pasa diciendo pruebas. Y les encanta la prisión preventiva oficiosa porque, lo dije en mi editorial, que tú dijiste que... Lo escuché previamente. Pues les gusta mucho, ¿no? Y la UIF te puede congelar cuentas sin que medie un juez ahí, sin ninguna orden judicial, sin ninguna prueba, Ricardo. Entonces, ¿dónde está la congruencia? O sea, realmente, yo no sé si a ti no te preocupa lo que está pasando en el país. Pero ¿cómo no, verdad, Adela? O sea, claro que digo, me por lo menos te veo mucho más delgado, no sé si pues tan preocupado te estoy que chupó la bruja. Estoy preocupado y te voy a decir una cosa. Estoy preocupado porque continúe la transformación. Yo sí creo que en materia de desarrollo estamos avanzando, en materia de política social no ha habido nunca en ninguna fase del país desde 1824 hasta la fecha una política social tan indispensable para la gente que más lo necesita. 1 billón de pesos se redistribuye a las gentes más necesitadas. Nunca había habido en un sexenio que 13.5 millones de personas salieran de la pobreza. Nunca se había incrementado la clase media, nunca se había recuperado la rectoría del Estado. Cuando asumimos el gobierno, la privatización era insolente, la privatización de los sectores productivos del país, de las empresas del Estado, fueron privatizadas y ahora se están recuperando. Nunca había visto una presidenta tan digna, tan austera y tan trabajadora como ahora, incluyendo al presidente López Obrador, que puso el ejemplo de un buen gobierno desde mi punto de vista. Es decir, yo te diría, yo viví en la oposición de 1997 que renuncié al PRI al 2018. Fui opositor, diputado, senador y gobernador. Fue terrible con el PRI y con el PAN. Te lo digo yo que lo viví. La corrupción era inmensa. El exceso de lujos era inmenso. El establecimiento de élites oligarcas era inmenso. Entonces yo te diría que yo viví aquella parte y viví esta en la transición los últimos 7 años y estoy... hay que ver la historia y hay que Ricardo, recordar la historia. Porque no viajan en primera clase. No, eso no es... Yo te diría que incluso... Favor. A ver, Adela. O sea, han habido casos de corrupción. Adela, yo te diría que incluso eso yo no estaba totalmente convencido. Pero el hecho de que no viajes en esto, que te vayas a restaurante, eso me parece un asunto más, no tan importante como pura los demagogia, principios. Perdón. Por eso, como tú quieras llamarle, pero yo te diría que no es el Estado en sí el que puedes tú cuestionar. Quizás medidas en lo individual no te gusten, pero no puedes negar que la presidenta de México es mucho más austera, mucho más trabajadora, mucho más inteligente, mucho más trabajadora que cualquier otro presidente del neoliberalismo. Cualquiera. Es una mujer muy responsable
incluyendo al presidente López Obrador, yo sí creo que instalaron un nuevo estilo de gobierno que aún no se puede en este momento calificar. Perdón, ¿te parece Para mí ha salido a flote la presidenta, a pesar de todas las voces, su firmeza y su dignidad. Yo ayer la vi fuera de sí, no sé cómo la has visto. No, tú, yo la vi firme y digna. Fuera de no, sí. Yo prefiero verla así, a subordinada. Prefiero verla. Pues entonces, ¿cómo la querías? Que aceptara, que fuera de sí, por eso, ¿qué querías? Que aceptara, que los detuviera y los mandara sin pruebas. Yo no me sentiría. No, por eso hay acuerdos y a eso se basan. Pero yo no me sentiría dignamente representado por una presidenta que se subordine y que se sojuzgue y que se incline ante un poderoso. Yo prefiero una presidenta que actúe con dignidad, que actúe con decoro, que no tenga temor para actuar defendiendo al país y defendiendo a la soberanía del país. Defiende frente a los criminales, esa es la cosa. No, por eso. A ver, mira, como nunca. A ver, ese es bueno, y déjame, porque esto es importante tu pregunta. Ve los antecedentes y revisa la historia desde que entró ella. Y es impresionante la cantidad de capos del crimen organizado y de bandas que se han atacado o combatido en el régimen de ella. Es impresionante la cantidad de droga incautada, de capos detenidos, de personas procesadas, incluso de extraditados que ya llegan a un número de 93 que en la historia de México se había hecho. Entonces, sí ha hecho un gran esfuerzo, por eso es que ha disminuido el delito, han disminuido los homicidios dolosos, han disminuido los asaltos y han disminuido los delitos de alto impacto. Claro, no está resuelto todo, por supuesto que no, pero siento que ella en lo personal, como jefa de Estado y jefa de gobierno, ha actuado a la altura de las circunstancias que el país necesita y exige. Apoyar, respaldar a la presidenta de la República, nuestra jefa de Estado. Lo que están haciendo es respaldar a un gobernador señalado. ¿Por qué? ¿A qué le tienen miedo? ¿Quién lo señala? Un gobierno extranjero. ¿Tú conoces el pedimento? ¿Tú lo conoces? ¿Quién señaló a García Luna? Perdón. Bien. ¿Tú lo conoces? Cárteles. Pues ha jurado un gran... Se solicitan especulaciones y opiniones. Pues ya lo vieron, amigos y amigas. Al parecer Adela Micha perdió el piso, está fuera de sí. Busca justificar que quiere que regresen los contratos multimillonarios que le daban periodistas y panistas con una narrativa que no sé más bien si ella misma se la cree. Porque los únicos que hemos visto son los de Partido Acción Nacional, algunos del PRI, donde ruegan, casi son sus sueños guajiros, por una intervención extranjera que no se debe permitir. La soberanía no es negociable. La presidenta ha demostrado que se debe tratar al tú por tú con cualquier presidente de todos los países, porque recuerden que son beneficios mutuos y jamás ser tapetes como hacían Peña Nieto, como hacían Felipe Calderón, Vicente Fox y compañía, donde les gustaba ser unos desagastrados y que han demostrado los presidentes de los partidos políticos actuales del PRIAN que son más de lo mismo. Ahora sí que ustedes, amigos y amigas, me gustaría que me pongan sus valiosos comentarios cómo lo vieron la segunda parte, donde vemos que Adela Micha sigue quedando como una vendida y lo ha demostrado una vez más. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia si no lo has hecho. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor apoyarnos con un poderosísimo like, que además es gratis y nos ayuda muchísimo que esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su valiosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.